Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense, este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. En instantes nada más voy a presentar a este gran amigo, pero antes agradecer, por supuesto, a las instituciones y empresas que hacen posible estas ediciones a través de YouTube. Gracias a la Municipalidad de Ramallo, a través de la gestión del intendente Mauro Poletti, el agradecimiento para Guardería Náutica Ramallo, gracias al grupo Ventamat, gracias a Pampero por la pilcha, muchísimas gracias a la gente de Pampero, gracias a Arracán Camiones, el agradecimiento para Campos y Ganado, Sociedad Anónima, Casa Consignataria desde 1936 y por supuesto muchísimas gracias a Click Informática que nos acompaña desde siempre. Tengo que agradecer enormemente a la familia Sagrera, a Héctor, a Nora, a toda la familia que nos abrió las puertas de su hogar para llevar adelante esta entrevista con este amigo que acabo de conocer, pero que realmente la charla que hemos tenido antes de filmar, antes de llevar adelante este producto, me ha dado la confianza como para llamarlo de esa manera. Querido Roberto Mercado, bienvenido a Patrimonio Ramayense. Gracias, Ariel. Gracias por la invitación, por esta nota, por haberte tomado también el tiempo de venir acá, a esta casa de grandes amigos grandes amigos del camino. Bienvenido, ¿no? A Ramallo. Esta es la tercera vez que estoy acá. La tercera vez. Claro, estaba amenazado ya, si no pasaba, en otras oportunidades, que a lo mejor he viajado de Buenos Aires a San Lorenzo o a Rosario, donde he solido actuar, y bueno, ya tenía amenaza de que iba a haber piquetes si no pasaba alguna vez por acá. Aparte, Tochi y Nora abren las casas de su hogar y magnífico. Nos reciben realmente de una manera fantástica. E invadirlos, ¿no? Aunque sea un tema que a ellos también les gusta mucho, que es lo cultural. Exacto. Pero no deja de ser una invasión a su casa, así que un gran abrazo a la familia y bueno, y la posibilidad esta de conversar contigo. Roberto, bueno, la idea es hablar sobre este trabajo que ha llevado muchísimos años, ahora vos me contarás cuántos, que es una historia maravillosa, que es la historia de una de las canciones, una de las zambas, una de las canciones más populares que tiene el cancionero argentino y latinoamericano, que es Zamba de mi Esperanza. Es la investigación de cómo se hizo esta canción, Zamba de mi Esperanza, la que sabemos todos. Este es el libro que vas a presentar hoy aquí en Ramallo y que venís presentando en todo el país, ¿no? Bueno, un trabajo fascinante, sobre todo cómo se van dando las circunstancias, porque esto tiene desde el disparador original, que no fue el hecho de decir voy a investigar sobre el tema para que quede plasmado en un libro, sino que el inicio tiene que ver con la curiosidad propia, ¿no? De saber al respecto. Correcto. Que tiene 22 años, ¿no? Ajá. Porque hay un disparador en el año 2003 en que yo hago un comentario sobre algo que tenía hasta ahí muy poca información, que el autor de esta obra emblemática del folclore argentino, para muchos la más cantada del folclore argentino, sí. Para otros no baja del podio, había nacido, había vivido y había muerto en el departamento de General San Martín, Mendoza. Correcto. ¿No? Hasta ahí es un hecho bastante desconocido. Él firmó esta obra con el seudónimo de Luis H. Morales, la popularizan Jorge Cafrune y los Chalchaleros, entonces es un hecho que no se conoció, no se sabía. A uno le llega, por estar vinculado a la música popular y a la cultura, le llega esta información. Entonces yo hice un comentario una vez que motivó un trabajo, ¿no? Motivó a hacer un trabajo de difusión al respecto de eso, ¿no? Un trabajo que fuera a las escuelas de la zona este de la provincia de Mendoza, que se llamó Música Regional del Este Mendocino. Cuando yo digo, bueno, voy a hacer este trabajo, dije, hay que saber un poco más de esto, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién era? Y eso fue... ¿Cómo fue el seudónimo? Luis H. Morales. ¿Usó por qué ese seudónimo? Porque decía que no tenía un apellido muy folclórico para firmar la obra. Profili, origen italiano. Claro. Origen italiano. Claro. Le quería poner un apellido Mirá más criollo. hasta qué detalle también lo sabés. Claro, para ponerle un apellido más criollo. Cuando más empezaste la investigación, ¿vivía todavía Profili? No, claro. Murió en la década del 70. Correcto. Entonces, ese disparador de decir, bueno, saber más por uno mismo, ¿no? Para tener elementos. Sí. El tema es que
es empezar a saber, es empezar a buscar distintas puntas del ovillo que me fueron dando un material realmente increíble, hasta tal punto de encontrar en ello mitos en los que se empezaba y se veía involucrada la samba, que eran realmente en ese momento hasta muy, muy locos, o sea, pero los por qué, o sea, pero por qué la samba estuvo involucrada en esto, pero por qué la samba lo otro. Entonces, más en profundidad, después aparece la intención de hacer una tesis en la universidad. Vos sos profesor de música. Yo soy licenciado en música popular. Correcto. Y estaba estudiando ya de grande Sí. esta carrera. Qué linda carrera. Entonces, sin duda. Además, una de las pocas carreras de música popular que hay en el país, esa está en la Universidad Nacional de Cuyo. Qué lindo. Entonces, ese empezar a acumular información no dejaba de ser una información personal. Ah, claro. Y a mí siempre curiosidad personal. Claro. Y a mí siempre me ha parecido que cuando hay un elemento que vale la pena ser conocido por todos, es muy egoísta dejárselos guardados. Está muy bien. Entonces, ahí lentamente empiezan a aparecer cuáles eran las posibilidades de difundir esto. Una de ellas fueron las charlas, di charlas por muchos lugares del país con esto, y no hace tantos años, sí la posibilidad del libro. Cosa que me hizo ir más en profundidad todavía porque una charla queda en el momento de la charla y punto. Esto es un documento. Claro. Claro. Vos en una charla te podés olvidar de un detalle. Sí. ¿No es cierto? O qué sé yo, o te olvidaste el detalle o ahí no tenías algo o tuviste algo que no trataste, por ejemplo. En el caso del libro no podés. Queda para siempre, claro. Es como la grabación de un disco. Claro. Entonces, sí, de los tantos mitos sí me enfoqué en 3 muy puntuales y que en agosto del año pasado logré dilucidar el último. Mirá vos cómo las cosas que yo siempre digo no son casuales, sino son causales. El libro demoró en salir porque el dato preciso sobre uno de los mitos no lo tenía claro. Había 3 mitos. 3 fundamentales. Claro, ¿cuáles son? Y que primero se dudaba de la autoría de Profili. Correcto. El otro era que estuvo prohibida, la samba que estuvo prohibida. No estuvo prohibida. Y la otra que había sido la causa de la muerte de Cafrune, ¿no? Que por desobedecer la prohibición de la samba, él la canta en Cosquín. Claro. Y entonces y después pasó lo que pasó. Año 78, todo eso. Sí. Bueno, ese tema lo pude dilucidar en agosto del año pasado, de haber obtenido el documento del sonidista. Mirá vos, todavía vive el sonidista del Cosquín, del último Cosquín en el que actuó Cafrune, que fue en el año 1978. Que después fue lo del accidente. Bueno, fue el accidente. El accidente. Fue un accidente. El accidente. Fue un accidente. Sí, claro. O sea, esto lo determina Yamila Cafrune, que es una de las que hace un testimonio. Mirá, me emociona. Es que es tremendo lo que. Yamila hace uno de los testimonios más desprovisto de cualquier utilización del apellido. Ella dice la verdad a ¡Qué honestidad! ¡Qué honestidad! Absolutamente. Porque la podría haber dibujado de cualquier manera. Podría haber hecho de hija de. Claro. Y para llegar a ese grado de honestidad con el que Yamila se manejó en esa charla y en ese aporte que está en el libro, ella estudió abogacía. Mirá. Ella estudió abogacía para averiguar sobre el tema y cerrar una herida abierta de la familia, ¿no? Bueno, todo eso... ¿Cuánto que saber, Roberto? ¿Cuánto te ha dado todo esto? Sí, y sobre todo la hermosa posibilidad de poderlo compartir en este trabajo. Y escúchame, discúlpame que te corté, pero ¿y este hombre cómo se le ocurre hacer esta samba? ¿Qué fue? ¿En qué se inspiró? Porque no era un compositor. No, esto es producto de las reuniones, ¿no? Porque él tenía una empresa constructora. Ajá. Él nació, vivió y murió en el departamento de General San Martín, Mendoza. Allá construyó
5 o 6 edificios muy, muy emblemáticos del lugar. La constructora es una constructora importante. Claro, uno de ellos era en su origen el Mercado Central y ahora es la Dirección de Cultura Departamental y que supe en estos días que va a llevar su nombre, ¿no? Bueno, un un banco importante, bueno, edificio, y se dedicado a la vitivinicultura. Claro. ¿No? Entonces, pero asiduo visitante de reuniones folclóricas en la ciudad de Mendoza. Le gustaba el folclore. Claro, y tengamos en cuenta una cosa. Acá hay muchas situaciones que hacen al porqué de la popularización de la obra. Vamos a poner en contexto. A ver, me interesa. Década del 60, finales del 50. Un auge del folclore impresionante. En todas las casas había Claro. había una guitarra, el folclore, bueno, era lo que más se escuchaba, entonces hay muchas cosas que favorecieron a esto. Las reuniones eran comunes en casas, en peñas, en festivales. Entonces... Discúlpame, y me apresuro. Tranquilo. Antes que la cante Cafrune, ¿ya se había popularizado o no? No. Se estaba cantando, sí. Se estaba canturreando, como solemos decir, en estas reuniones familiares, ¿no? El dato que yo no pude dar es un año concreto. Sí puedo situarlo en los últimos 2 o 3 años de la década del 50. ¿Por qué? Porque en ese entonces los hijos de Profili estudiaban danza, Correcto. Iban a clase de danza con una protagonista fundamental del libro, que es la dueña de casa donde le pasaron la samba a Cafrune. Entonces ellos estudiaban danza. En la casa de esta profesora de la ciudad de Mendoza, Fanny Cabut, se hacían reuniones folclóricas donde asistía Profili, donde él tocaba el bombo y cantaba, pero como podemos cantar cualquiera sin profesionalismo, ni mucho menos. Bueno, ¿por qué el dato es anterior al año 60? Porque en el año 60 se casa la hija de Profili, Elena Eda, y en el casamiento ella baila la samba, hay una foto hermosísima en el libro, ella baila la samba con el padre cantada por unos compadres ahí. Que todavía no la había cantado Cafrune. No. ¿Cafrune la canta en qué año? En el 63 empieza a cantarla. ¿Y cómo decía la samba? Porque Cafrune triunfa en Cosquín en el año 62. Correcto. Inmediatamente empieza a hacer una gira por todo el país. Sí. Llega a Mendoza a finales del 62. Me emocionás lo que me está contando. Él actúa, ¿no? Y después de la actuación profesional, lo llevan a la casa de Fanny a compartir, a seguir guitarreando, a tomar unos vinos. Sí. Que es lo más lindo del artista, ¿no? Qué loco, ¿no? Cómo se alinean, como dicen los planetas. Porque Cafrune podría haber dicho que no, se podría haber ido a otro lugar. No, fue a esa casa. En esa casa, ¿quién estaba? Estaba Profili. No. Después de la comida, de los vinitos, que esto, que el otro, se arrima y le dice, mire, maestro, le puedo mostrar una samba que estaba hacía muy poquito andando. Como no, dice, le escucha, pide que la repita, le escribieron el texto, él empieza a cantarla en el año 63, la canta por primera vez en Cosquín y la graba en el año 64. Por primera vez la canta con el público en Cosquín. En Cosquín en el año 63. ¡Qué va! Y en el año 64 la graba, en el año 65 la graban los Chalchaleros y por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. ¡Qué va! Fíjate como un hecho causal, otra vez, no casual, de esa reunión. Porque si esa reunión no existía, la samba de mi esperanza probablemente no hubiese existido. Y Profili, sí, tal cual. Digamos, no hubiese tenido la repercusión que tuvo. Claro, la masividad que tuvo. Y más adelante, Profili compuso algunas otras canciones. Sí, tiene registrada en Sadaic 5 obras, incluida la samba, de las cuales 3 fueron grabadas, Samba de mi esperanza, Me voy al Ñango, una cueca cuyana y Callejones de mi viña, también una cueca. Y después, según testimonios de testigos de la época, hay unas 3 o 4 más, me dieron algunos títulos que están en el libro, Ajá. Pero ahí no encontré rastros al respecto. Yo pude entrevistar a 2 testigos que son fundamentales, que armaban pero de esos tríos informales de música, ¿no? De canto. Sí, donde estaba Fanny, donde estaba Luis, y donde estaba también Nardo Torre,
que después fue compadre de Profili. Bueno, él también aportó un testimonio, te imaginas, en estos 20 años, ya Nardo no está, aportaron testimonios realmente valiosísimos al respecto. Pero bueno, ahí tenés el hecho puntual, ese momento mágico en el que se encuentra. Le sugiero a quienes vean esta nota, esta charla, que busquen en YouTube también el ciclo que hacía Emilio del Guercio, se llamaba ¿Cómo hice? Que son la historia de las canciones. Es un programa fantástico donde se habla de Solo le pido a Dios, también de distintos temas musicales. Bueno, ¿Cómo lo hice? ¿O cómo hice? Bueno, ahí está un segmento dedicado a la samba, en el que también soy entrevistado. Mirá vos. Está también la nieta de Profili. Es de Canal A ese programa, me parece. Canal Encuentro. Canal de Encuentro. Sí, Canal de Encuentro. Bueno, ahí está Fanny entrevistada y hay un momento de la charla que ella está, la cámara enfrente, está charlando y dice, se gira así un poquito y dice, ahí fue, donde se produjo el momento de pasarle la samba. Ese fue un momento increíble, ¿no? Donde se le pasa la samba a Cafrune. Claro, ahí fue. Claro, si no hubiera sido por Cafrune, no hubiera tenido la masividad que tuvo. Sin ninguna duda. Se hubiera popularizado. Porque estamos hablando del artista, uno de los artistas más populares del momento, y vuelvo a lo de recién, al contexto. Claro. ¿No? Era toda efervescencia folclórica en el país. Estamos hablando del inicio de la década ya denominada el boom del folclore. Los 60. Los 60. Entonces, claro. Y después pasa a tener lo otro, ¿no? Lo de la fácil llegada que tenía la samba a la gente. Con 3 acordes vos lo podías cantar. Muchos profesores de guitarra o de canto apelaban a la samba para la hora de enseñar. O sea, y después está lo que empieza, lo que el pueblo toma. Claro. Y lo que el pueblo toma por las razones que sea. No le busqué razones, algo mágico. Claro, porque a mí en otras charlas, en otras entrevistas me han preguntado, pero ¿por qué la samba de Mi Esperanza y por qué no otra? Hay que preguntárselo al pueblo. Fue esa, listo. La eligió el pueblo. Listo. Es más, hasta tal punto la toma el pueblo que le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba? De Mi Esperanza se llama. Y la gente, ¿cómo la nombra? Samba de Mi Esperanza. Claro, porque también eso me preguntaba yo. A mí me gusta mucho el folclore, pero no soy un estudioso a fondo como lo sos vos. ¿Por qué de mi madre? ¿Por qué de mi esperanza? Y no samba de mi esperanza. ¿Viste que de mi madre también? Sí, claro. El título original, el título con el que está de mi esperanza. Es más, Cafrune... que de mi madre la cantas a mí espectacularmente bien. Y en muchas portadas de los discos vas a encontrar, en muy pocas vas a encontrar de Mi Esperanza. Claro. Y en la gran mayoría vas a encontrar samba de Mi Esperanza. Claro, mirá. Obviamente tiene que ver con el arranque del texto y todo esto, ¿no? Pero no hay razón para decir el pueblo la tomó por esto, por lo otro. La tomó y punto, ¿no? La hizo propia, insisto, hasta cambiarle el nombre. La cantan los que alguna vez leyeron el texto, los que la escucharon y los que no, porque pasa a ser esa transmisión, ¿viste? Oral, eso estar en el universo mismo. Cada uno de los fogones donde nos reuníamos había una guitarra, el fogón y samba de mi esperanza. Y vos empezás cantando. Bueno, como las canciones de Sui Generis, por ejemplo, algo parecido, ¿no? El tema es que vos decís samba y la gente te completa el primer verso. Claro. O sea, no hace falta haberla estudiado, haberla escuchado, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, ahí empieza a hacer su recorrido y, obviamente, insisto con esto de que el momento lo potenciaba, esos dos verdaderos tanques los Chalcha y Cafrune. Claro, del folclore argentino, que no pudieron nunca dejar de cantarla porque el pueblo se las pedía en todos lados. Hasta cuando hicieron la gran despedida, que la cantaban. Sí. Entonces, y se masifica. Roberto, escúchame, y ¿qué cosas positivas, lindas te trajo el libro, al margen de las presentaciones y conocer gente? Pero digo, internamente, ¿cuáles son las cosas más lindas que te dio esto que es un librazo? Que hoy vas a presentar en Ramallo. Digo, ¿cuáles son las cosas que te quedan a partir del trabajo que has realizado? No sé, la satisfacción enorme de haberlo podido hacer o también, mirá lo que me deja de importante, la pregunta de por qué me tocó a mí. Claro. Hacerlo. Claro.
qué sé yo, son cosas que uno se encuentra. Acá uno puede hablar de creencia, cualquiera sea, ¿no? El universo, Dios, Tata Inti, Pachamama, en lo que uno crea. Sí. Yo digo que las cosas y voy a insistir hasta el cansancio. Por algo suceden, no son casuales. A mí me tocó encontrarme con este tema, ¿no? Y desarrollarlo. Lo primero que tiene este libro es honesto. Este libro no busca imponer algo, sino busca mostrar, visibilizar. Todo está absolutamente documentado. Correcto. Todo. Entonces, no quise ni decir, no, mira, que era de tal o no era de tal. No, que sí estuvo prohibida o que no. No busca eso, busca echar luz, pero fundamentalmente para echar luz sobre eso había que documentar. Todo lo que está acá está respaldado por el documento, ¿no? Fíjate vos lo que me decís, soy reiterativo en esto, pero me gusta confirmarlo. En algún momento se dijo que ese supuesto atentado a Jorge Cafrune había sido por haber cantado esta canción. Claro. Eso se desmistifica completamente a partir del testimonio de su hija. Del testimonio de su hija, del testimonio del sonidista de esa noche de 1978 en Cosquín y del testimonio de la hija de Germán Casenave, Irina Casenave. Germán Casenave era el programador artístico del festival, el que determinaba en qué momento subía un artista o el otro. Correcto. Qué día actuaba cada un artista, y ella, siendo muy joven, con su hermano, le ayudaban al padre en esto. Entonces ellos aseguran con documentos, ¿no? O sea, no por decir que no fue la famosa frase que dijo Cafrune, que aunque no está en el repertorio, si el pueblo la pide, yo la voy a cantar. No fue Samba de mi Esperanza. Fue El Orejano y Hombre con H. Porque son dos canciones que sí tienen un contenido político. Correcto. ¿Por qué iba a estar prohibida Samba de mi Esperanza si es una canción que no tiene nada que ver con lo político? Exactamente. El tema es el siguiente. La utilización de la palabra esperanza en boca de Cafrune era muy distinta. Claro. Cafrune sí tenía una ideología política, sí estaba marcado políticamente. Entonces, eso es uno de los grandes mitos. Eso fue uno de los temas que me costó más, ¿no? Hasta poder dar con Luis Nogués, que además, te voy a contar algo que para mí fue de una emoción. Este dato a mí él me lo pasa por teléfono, ¿no? Yo escribiendo ahí en la premura de tratar de no olvidarme de nada, me pasa eso, me dice, en aquel entonces los artistas actuaban 2 veces por noche. La primera con 2 canciones para la transmisión radial que terminaba a las 12 de la noche. Y después más tarde volvían y hacían una actuación mayor. En la primera parte... La radio era la televisión de aquella época. Claro. En la primera parte es cuando Cafrune canta Samba de mi Esperanza, en esos 2 temas. Después no lo canta. Y donde dice esto que dijo es cuando, previo al que al público le pedía Hombre con H y El Orejano. El Orejano. Bien. Hasta ahí era la palabra de él, ¿no es cierto? Absolutamente creíble. ¿Por qué? Porque el sonidista de Cosquín tenía un listado de canciones que estaban prohibidas y que si alguno la interpretaban tenía la orden de bajar el volumen de la gana. Mirá vos, qué dato. En ese listado nunca existió Samba de mi Esperanza. Sí, Canción con Todos, por ejemplo. Claro. De Tejada Gómez y César Isela. Claro. Sí, esa estaba. Pero Samba de mi Esperanza no. Entonces, y yo tengo el documento del Confer con las canciones prohibidas, que tampoco está donde está Samba de mi Esperanza. Sí, es una canción que es cierto lo que vos decís. Podría existir desde el hecho de que la cantaba Cafrune, nada más, pero después es una canción hermosa sin ningún tinte político. Yo entrevisté a Juan Carlos Sarabia. Correcto. Chalcha. Los Chalchas nunca dejaron de cantar. Claro. Durante toda la dictadura nunca tuvieron ningún tipo de inconveniente. Entonces, así que el sonidista tenía la orden. La plantilla de las canciones que no tenía que darle sonido. Cuando hago la presentación en Cosquín del libro... Sí. ¿Cuánto hace esto? Poco. Ahora fue en enero, el 31 de enero, dentro del marco del último festival y dentro de la programación misma del Cosquín Cultural, que fue para mí un gran espaldarazo a la presentación de esta obra, de este trabajo. Estaba en plena presentación, la presentó el periodista rosarino Pedro Robledo, muchos periodistas, mucha gente de la música, Yamila Cafrune también presente. Ajá.
Y después se abrió un poco debate, la charla y el debate con los que estaban presentes, periodistas que hicieron tal o cual pregunta. Llega este tema del que estamos hablando y un señor que yo no conocía levanta la mano, pide decir algo. Bueno, sí, como no, le da. Él dice, lo que dice Mercado es cierto. En aquel entonces, él no se presenta. En aquel entonces, los artistas gastaban 2 temas para esto que termino de contar recién. Y yo lo empiezo a mirar y digo, esto es lo que me dijo, lo mismo que me... Entonces lo interrumpo, le digo, discúlpame, ¿vos sos Luis Nogués? Sí, me dice. No. Me salió del alma, pero la puta madre, me salió de adentro, ¿no? Porque no lo podía creer que el tipo... Yo lo había invitado, pero no lo conocía personalmente. Vos habías hablado por teléfono. Bueno, ¿con qué llega el tipo, el compadre, a la presentación del libro? Con el audio. Dice, yo traigo un audio para compartirle. Ponen el audio, Cafrune cantando Hombre con H, cierra la actuación Julio Marvis, que y dice, le están pidiendo... No, Julio Marvis cierra la actuación, termina de cantar Jorge Cafrune, nombra las canciones y no estaba Samba de mi Esperanza. Correcto. Documento irrefutable, Qué va. una emoción increíble. Qué lindo. Entonces, bueno, esto, ¿no? A mí no me interesaba decir, sí, fue la samba el motivo, no fue la samba. No. Me interesaba pero eso. La verdad, está muy bien. Y decime, ¿vas a seguir por todo el país presentándolo? Es que esto no... Empezó porque no tiene techo. Esto no va a ser, no es imperecedero, o sea, es imperecedero. Esto no es un trabajo que se va a agotar, ni mucho menos. No. Porque es una vaca sagrada del folclore argentino, Tal cual, la samba, ¿no? Tal cual. Todos tenemos referencia a eso y bueno, y hemos iniciado una gira que bueno, te hace Ramallo, San Lorenzo, Santa Fe, vuelvo a Mendoza, el 19 lo presento en San Martín, el pueblo donde nació Profili, el 26 lo presento en la ciudad de Mendoza y después van fechas que se van cerrando, hay conversaciones fuertes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rosario también lo vamos a hacer. Sí, tienes que presentarlo en todo el país. Y en octubre va a estar en Madrid, presentación en Madrid. Muy bien, ¿viajás? Sí, claro. Muy bien, En Madrid yo encuentro uno de los... ¡Qué lindo! De las anécdotas más estremecedoras. En el año 2019 estuve de gira por allá con Oscar Domínguez, que habíamos hecho un trabajo de homenaje a Palorma. Correcto. El centenario, había sido el 2018 el centenario del nacimiento de Palorma y en el 2019 llegamos con esa obra a Madrid. Y bueno, nos invitan a un lugar que se llama La Archipeña, donde los españoles se reúnen a cantar folclore argentino. Mirá ¡Qué lindo! Mirá qué loco. ¿Cómo se compone la reunión? Un grupo que hace el recital completo y después cuando termina, los que están presentes, sean profesionales o no sepan 2 acordes, rascar como te digo, suben y cantan 2 temas. Listo. Así fue, nosotros nos invitaron a cantar también y bueno, cuando ya han pasado todos, ya han terminado, dice, ¿no queda nadie? No queda nadie. Vamos con el ritual. Y como te dicen ritual, parar la oreja. Cantan samba. Se van al sector de baile, digamos, hacen una ronda, se toman de la mano y al vaivén cantan Samba de mi Esperanza. ¡Qué va! ¡Qué lindo! Es una emoción eso, Roberto. Increíble. Y entonces, bueno, obviamente yo ahí, ese testimonio está ahí. Me quedaría charlando horas contigo. Tenemos el tiempo para que la gente lo pueda apreciar. No va a ser la última vez que vamos a charlar para Patrimonio Ramayense. Toda la suerte, te lo mereces. El trabajo está hecho con seriedad, está hecho con honestidad, como bien lo decías. Gracias por el obsequio, por el regalo. Ahora te voy a pedir que me lo firmes, que me lo dediques. Gracias de verdad por esta nota y toda la suerte la vas a tener porque esto tiene que conocerse. Forma parte del patrimonio argentino, Samba de mi Esperanza, sin duda, y este libro. Sin duda. Mira, voy a mostrarle a la cámara la tapa, porque la tapa también tiene impronta de Profili. Es creada por la nieta, María Elena Gabosto Profili, y ha hecho una imagen fantástica, la sugerencia del brazo y el movimiento del pañuelo, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Y también agradecerle a la Municipalidad del Departamento de General San Martín Mendoza que apoyó
la edición de este libro, que fue destinada a los medios periodísticos y sobre todo a la presentación en Cosquín. Así que, compadre, cuando quieras, te sabe que ahí estamos. Gracias. De esta manera, una nueva edición de Patrimonio Ramayense con un amigazo, Roberto Mercado, autor de Samba de mi Esperanza, la que sabemos todos. Hoy la presenta en Ramallo. Gracias a todos ustedes por visualizarnos. Gracias por suscribirse al canal. Nos da mayor músculo también, nos da más músculo al canal. El hecho de las suscripciones es completamente gratuito. Gracias por las visualizaciones y gracias a las instituciones y empresas que apoyan Patrimonio Ramayense. Nos volvemos a reencontrar en una nueva oportunidad junto a todos ustedes a través de la red social YouTube. De mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Patrimonio Ramayense.